Bueno, buenas tardes. En principio quiero agradecer a Gestar por la invitación. Para mí no es un día más, es una verdadera satisfacción, una alegría. Me trae muchos recuerdos el poder estar en un lugar en donde mucha gente en su momento tuvo muchas ilusiones y por suerte y con mucho esfuerzo esas ilusiones se cumplieron y hoy están en donde están como consecuencia fundamentalmente de mucha abnegación, mucho esfuerzo, mucho estudio, mucho trabajo. Entonces, no puedo dejar la oportunidad de felicitarlos, saludarlos y decirles que la verdad que tienen que sentirse orgullosos porque el esfuerzo es coronado y el reconocimiento no solo se da a nivel institucional, sino que se da a nivel de los logros en la cantidad de embarazos y los tratamientos que tienen actualmente. Así que, en serio, felicitaciones de corazón. Y ya ahora para empezar del tema en que muy gentilmente me convocaron para charlarles, quería comentar que voy a hablarles un poquito de preservación de la fertilidad. Y la verdad es que uno puede encararla de distintas maneras, dar una charla teórica, y la verdad es que preferí tratar de hacer un mix, una mezcla entre información y resultados, porque yo trabajo en un centro, estoy a cargo de un centro de reproducción que tiene por suerte muchísimos casos y la preservación de la fertilidad es algo que resulta cotidiano. Todos los días almacenamos, criopreservamos material biológico básicamente femenino y por lo tanto me parece que es interesante despejar las dudas en función de los resultados reales que tenemos y muchas veces nosotros comparamos con resultados de otras poblaciones que no son las nuestras. Yo siempre digo que cuando uno asiste a un congreso internacional ve resultados que son maravillosos y cuando empieza a mirar un poco con detalles, las poblaciones son todas mujeres menores de 35 años, cuando nuestra realidad es que el 90% de las mujeres son mayores de 39 años. Entonces, los resultados que uno obtiene difieren bastante de lo que uno puede ver en otros lados. Nuestra población básicamente es lo que nosotros llamamos añosa. Esto es que se acerca al consultorio superando los 37 años de edad, entonces los valores de referencia a veces no coinciden con lo que nosotros tenemos. Entonces, mi idea es tratar de presentar los resultados en una población argentina, en donde la mayor parte de la gente es añosa, y bueno, los resultados a los que podemos acceder e informar sin tener ningún temor en que estamos diciendo cosas que no condicen con la realidad, ¿sí? Ahí está. Bueno, lo primero que podemos hacer es, voy a hablar de criopreservación, es definir qué es la criopreservación. Seguramente muchos de ustedes lo tienen muy en claro, pero en general se refiere a un proceso de enfriamiento, tanto de células como de tejidos, y el almacenamiento de los mismos en nitrógeno líquido a 196 grados para detener la actividad biológica y preservar tanto la viabilidad como la competencia del material que voy a utilizar en un futuro. Históricamente, la criopreservación se puede realizar por dos métodos o dos vías. Uno que es el congelamiento lento y el otro que es la vitrificación. Ambas son aplicables al congelamiento tanto de gametas como de embriones. Las diferencias entre uno y otro las vamos a ver un poquito, pero básicamente están relacionados con la velocidad del congelamiento y las características de los crioprotectores utilizados. En general, y básicamente yo voy a hacer referencia hoy a lo que es la vitrificación, ¿sí? Que es la metodología que si bien tiene unos cuantos años, es recién a partir del año 2005 que empieza a tener resultados reproducibles y aplicables en forma clínica, ¿sí? La vitrificación es un proceso por el cual una solución altamente concentrada de crioprotectores pasa a fase sólida, un estadio que se llama vitrio, durante el congelamiento sin formación de cristales de hielo. Utiliza concentraciones altas de crioprotectores en conjunto con volúmenes muy pequeños del orden de 1 microlitro
y que al enfriarse rápidamente, en tasas de miles de grados por minuto, se logran solidificar sin la formación de hielo intracelular, que es el principal enemigo en el procedimiento de congelamiento. En contraste con la criopreservación de semen y de embriones, el éxito de la criopreservación de ovocitos es relativamente reciente, mientras que el congelamiento de semen es aplicado ya desde hace muchísimos años. El congelamiento de ovocitos se logra, les decía, en forma eficiente a partir de los estudios del doctor Kuwayama en Japón, que en el año 2005 utiliza una metodología que es hasta el día de hoy la que mayoritariamente se utiliza en el mundo, que se conoce con el nombre de método de Cryotop, en el que utiliza un soporte que es el desarrollado por él y logra aumentar la velocidad de congelamiento a través de una técnica práctica que era disminuir el volumen, ¿sí?, de la solución en la que se realiza el congelamiento. Entonces, el factor más importante de retraso en el desarrollo de las técnicas eficientes se debía a las características intrínsecas del material a congelar, en nuestro caso los ovocitos. Y cuando nos referimos a las características es que los ovocitos tienen una relación superficie-volumen celular muy alta. Esto produce cambios en el volumen celular muy importantes que iban acompañados con daños en el descongelamiento. Había un efecto muy importante con respecto al efecto del enfriamiento en sí sobre las membranas cuando se superaban los 0 grados bajo cero, las temperaturas de 0 grados e inferiores. Y el elemento muy importante también a tener en cuenta era cómo se debía realizar la adición y la extracción de los crioprotectores. Los problemas resultantes de la congelación y descongelación en los ovocitos maduros básicamente incluían el endurecimiento de la zona pelúcida. Es conocido, y de hecho en muchos casos los ovocitos que son desvitrificados se hace una inyección intracitoplasmática por dos motivos: ya se encuentran pelados, y por otro lado en muchos casos se sugiere que a posteriori se haga un assisted hatching o una eclosión asistida por efecto de ese endurecimiento de la zona pelúcida. En muchos casos el enfriamiento en sí puede inducir la activación ovocitaria y aparecen lo que se llaman ovocitos partenogénicos. Durante mucho tiempo se discutió si se producían defectos del uso como consecuencia de este proceso de vitrificación, si se aumentaba la fragmentación de ADN, si había daños importantes en las organelas intracelulares, si iba acompañado de un daño en el citoesqueleto que se manifestaba con una segregación incorrecta de los cromosomas, y si había daños en la membrana celular, y un proceso que se conoce como envejecimiento in vitro, que es el que hace que uno deba inyectar los ovocitos desvitrificados en un periodo no superior a las 2 horas. Cuando uno trabaja en fresco, en general el tiempo que uno utiliza es entre 6 y 8 horas como máximo. En el caso de ovocitos desvitrificados es mucho menor, como consecuencia de este envejecimiento in vitro. Entonces, un poco para resumirles, ¿cuáles son las características o los factores más importantes involucrados en el proceso de la vitrificación? Que sea exitoso, el primero y el más elemento es la calidad del material a vitrificar. Si yo tengo ovocitos de mala calidad, la vitrificación no me los va a mejorar. Recuerden que la vitrificación lo que hace es detener en el tiempo las características en las que se encuentra. Una señora que vitrifica óvulos a los 39 años y los viene a buscar a los 44, no es que sean más jóvenes, son óvulos de la edad en la que la vitrificó. Pero básicamente es importantísimo para que una vitrificación sea exitosa que el material a congelar sea de buena calidad. El segundo elemento es el crioprotector que se va a utilizar. El tercero es el contenedor. El cuarto es la velocidad de la vitrificación. Y el quinto es la velocidad de descongelación. Así como la vitrificación involucra un congelamiento rápido, la desvitrificación tiene también que ser rápida. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas para preservar la fertilidad en mujeres adultas? Uno puede hablar en forma genérica, decir, una alternativa es el tejido ovárico, el otro es
la vitrificación de ovocitos, el otro es el almacenamiento de embriones. ¿Cuál es el mejor en cada uno de esos casos? Bueno, si uno lo que quiere analizar es cuál es la alternativa de preservación en las mujeres prepúberes, la única alternativa, al menos al día de hoy, desde el punto de vista clínico, es el almacenamiento de tejido ovárico, ¿sí? En cambio, cuando uno tiene mujeres adultas, ya tiene algunas alternativas diferenciales. ¿Cuál es la primera opción? Y es la mejor opción de todas. La criopreservación de embriones. Sin embargo, esta es alternativa válida exclusivamente para mujeres con pareja o mujeres que utilizan muestras de semen. No es válida para otro tipo de mujeres y ya vamos a ver en qué casos estamos hablando. Yo les muestro acá los resultados para que tengan una idea de cómo fue cambiando la modalidad de congelamiento en el instituto en donde yo trabajo. En el periodo que muestra esta diapositiva es desde el año 1994 hasta el año 2018. Hasta el año 2005, básicamente lo que se hacía era congelar por el método de congelamiento lento embriones, ¿sí? Si ustedes ven, a lo largo de los años aumentó la cantidad de procedimientos de congelamiento. A partir del año 2005, en que se empieza a utilizar la vitrificación en forma clínica, a partir del año 2008, en nuestro caso, ¿sí? En el mundo, vamos a poner esto claramente, en el año 2005, el doctor Kuwayama presenta los primeros resultados de vitrificación de ovocitos. Entre el año 2005, 2006 y 2007, todos tuvimos que aprender cómo fue la metodología y recién en el año 2008 se implementó en forma clínica en nuestro caso, en nuestro instituto. Se modificó entonces, se dejó de hacer el congelamiento lento y se pasó a realizar procesos de vitrificación. La cantidad promedio, ustedes pueden ver, es que se realizan unos 300 vitrificaciones por año. En los últimos 2 años ha habido un incremento de las cantidades y esto está en relación directa a la disminución del número de embriones que uno está transfiriendo, entonces hay más material para vitrificar. ¿Sí? En el caso del instituto en donde yo trabajo no se descartan embriones, entonces las alternativas que uno tiene son llevar a blastocisto y congelar blastocisto o congelar en día 3. ¿Sí? Ahora bien, si uno analiza la distribución de el porcentaje de procedimientos de fertilidad asistida que realizaron congelamiento en el periodo del año 1994 al 2018, fíjense que durante la primera etapa, hasta el año 2008 aproximadamente, en que se hacía el congelamiento lento, aproximadamente el 40% de los procedimientos realizaba congelación de embriones. Sin embargo, a partir del 2008, el número de procedimientos que congelaban embriones fue mucho más variable y el promedio está en el orden del 30%. Ese 10% de diferencia se debe a que en muchos casos los pacientes ya no congelaban embriones, sino que empezaron a congelar ovocitos. Recuerden que el congelamiento lento de ovocitos tenía una expectativa de sobrevida del orden del 10%, mientras que la expectativa de la sobrevida de la vitrificación de ovocitos está en el orden de entre el 80 y el 90%. ¿Sí? Entonces, muchas más parejas empezaron a congelar ovocitos y empezaron a disminuir la cantidad de embriones congelados por efectos que todos conocemos. Muchísimas parejas se separan, después hay inconvenientes con el material que está congelado, entonces la vitrificación de ovocitos representa una alternativa que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal también es una ventaja para los que trabajamos en esto porque no tiene la connotación de congelar embriones, ¿sí? Ahora bien, veamos cuáles son los resultados, ¿sí?, de los procedimientos de desvitrificación de embriones, tanto sea de día 2 o de día 3, en el periodo 2008 y 2018. Yo les decía, en realidad nosotros dejamos de congelar en el año 2008, pero seguimos descongelando embriones que están congelados de fechas anteriores, por eso es que los resultados se presentan hasta el año pasado.
sobre 1.747 casos desvitrificados, la expectativa de sobrevida es del 95,8, ¿sí? Y la tasa de embarazo por transferencia es de 30,5%, un valor más que aceptable, porque ustedes recuerden que lo que hacemos eventualmente es transferimos en fresco los embriones de mejor calidad, se vitrifican los embriones de peor calidad, con lo cual el obtener resultados del orden del 30% realmente es muy bueno, es una expectativa muy buena. Para que tengan una idea, en nuestro caso, la expectativa de embarazo en mujeres que lograron más de 3 ovocitos maduros en punción y que son menores de 40 años está en el orden del 50 al 52%. O sea que con un intento en fresco tiene una chance de aproximadamente un 50% y si tuvo la oportunidad de congelar, tiene una segunda chance en el orden del 30% con esos embriones. Ahora, ¿qué pasa cuando... Yo les decía, en nuestro caso no descartamos embriones, o sea, que sean de buena calidad o de mala calidad, los embriones se congelan de todos modos. Si uno hace una preselección en cuanto a los resultados y solo analiza los resultados de la desvitrificación de embriones de día 2 o de día 3 en pacientes menores de 40 años y que al menos congelaron un embrión de buena calidad, la tasa de embarazo por transferencia sube al 42%. O sea que en nuestro caso el tener al menos un embrión de buena calidad almacenado le permite una expectativa de embarazo de un 12% mayor, lo cual no es un resultado como para ignorar. Veamos del total de los procedimientos de desvitrificación de blastocistos que fueron vitrificados, ¿cuáles son nuestros resultados? Si ustedes miran, yo les voy a hacer también acá una aclaración. El instituto en donde yo trabajo no es un instituto que haga en forma rutinaria, esto es, a todos los pacientes llevarlos a blastocisto. Mantenemos el elemento para decidir si un paciente lleva a blastocisto o no es el tener en día 3 al menos 3 o 4 embriones de excelente calidad. En esos casos se sugiere llevar a blastocisto, pero con un claro objetivo, el de tratar de disminuir la cantidad de embriones congelados. En esos casos, nuestros resultados fueron que sobre 533 parejas que descongelaron, la sobrevida ha sido del orden del 97,7%, esto es, prácticamente no se pierden blastocistos como consecuencia del proceso de vitrificación y de desvitrificación, y la tasa de embarazo global, ¿sí? Esto quiere decir transfiriendo blastocistos de buena y de mala calidad, está en el orden del 41%. Si ustedes recuerdan los números, es el equivalente a transferir embriones de día 3 seleccionados de alguna manera teniendo un embrión de muy buena calidad. Y si hacemos el mismo análisis en pacientes menores de 40 años, pero que al menos congelaron un blastocisto de excelente calidad, sobre 288 casos la expectativa de embarazo está en el orden del 57,6%. Esto es muy significativo porque si una paciente tiene la posibilidad de congelar un blastocisto de buena calidad, su expectativa de embarazo en fresco y con desvitrificados es exactamente la misma, ¿sí? Y eso no es menor. Lo que sucede es que no es sencillo tener la posibilidad de llevar a blastocisto, ¿sí? Después de haber transferido embriones. Uno tiene que tener una cantidad de embriones importante como para asegurarse el tener blastocistos en día 5 de buena calidad. En forma general, entonces, cuando nosotros decíamos, dentro de las alternativas de preservación que se le pueden ofrecer a una pareja en el que la mujer tiene pareja o utiliza una muestra de semen, claramente la primera opción es congelar embriones, ¿sí? Es algo que, como mostraron los resultados, tiene una excelente expectativa. Pero no son los únicos tipos de pacientes que uno encuentra. Si bien uno tiene una gran cantidad de parejas que se atienden, hoy en día existen otras alternativas. Y en este caso también estamos hablando de mujeres adultas.
En el periodo 2008-2018, en el instituto en donde yo estoy, se criopreservaron 1.806 casos de pacientes que reunían estas características. O eran pacientes infértiles que no deseaban criopreservar embriones, 880 casos, mujeres sin pareja que por razones sociales, maternidad diferida, ¿sí?, o no disponían de pareja y decidieron congelar su material, 637 casos, pacientes oncológicas, 65 casos, y 224 mujeres recurrieron al uso de ovocitos de banco. Perdón. Veamos qué resultados tenemos en cada una de estas alternativas. Pero antes, la última opción es mujeres adultas que por problemas oncológicos y por una cuestión de tiempo, no tuvieron la oportunidad de congelar ovocitos y la única alternativa que tuvieron es criopreservar tejido ovárico. En ese caso, en nuestro instituto, tenemos 44 pacientes en esta condición. Veamos el primero de las opciones que les mencionaba, pacientes infértiles que no desean criopreservar ovocitos. Bien. En el periodo 2008-2018, nosotros desvitrificamos 443 casos, ¿sí? Fíjense la edad promedia de los pacientes, 38,4 más menos 3,5, difiere bastante de los valores que uno ve en los congresos internacionales, en donde el orden está en 32 más menos 2, no es nuestra realidad. Se desvitrificaron 2.126 ovocitos y la sobrevida está en el orden del 80%, 84,8%, y la tasa de embarazo por transferencia es de 18,5%, ¿sí? Y en esto es muy importante aclarar dos cosas. A mí me encantaría que esto fuera del 60%, como uno lo lee muchas veces en la bibliografía o en congresos, pero cuando uno observa los resultados, en general en los congresos se presentan resultados de donantes, no de pacientes. En nuestro caso son pacientes que ya arrastran una infertilidad, por eso realizan un tratamiento de reproducción asistida, en general asociados con una baja cantidad de ovocitos, y nuestros resultados reales están en el orden del 18%. Para muchos serán resultados muy bajos, para otros serán resultados aceptables. Pero quizás un elemento muy importante es que solo un 50,3% de las parejas, un 50,3% de las pacientes infértiles que no desean criopreservar regresaron a descongelar sus ovocitos. Y en esto hago hincapié, porque quizás lo más importante en este tipo de parejas, ¿sí?, es saber que lo más probable es que nunca vuelvan a buscar esos ovocitos, porque se embarazaron con el primer tratamiento o quizás por circunstancias que hagan que, como consecuencia de que no se embarazó, asuman que esos ovocitos no eran buenos y a veces prefieren realizar un tratamiento, un nuevo tratamiento en fresco, que venir a buscar los embriones que están congelados. Entonces esto también es importante, porque cuando uno ofrece un congelamiento tiene que saber de movida que la más probable, o al menos el 50% de las parejas que congelan, nunca van a utilizar esos ovocitos. Y esto es bastante constante en todos los casos, porque ahora yo en este caso no se los dije, pero en nuestro instituto, del total de embriones que congelaron parejas, solo el 52% de las parejas volvieron a buscar los embriones. Se los repito, solo el 52%. O sea que el 48% de las parejas que congelan embriones nunca los vienen a buscar. Y ese es un tema que nos tenemos que plantear seriamente cuando le ofrecemos el congelamiento a una pareja, ¿sí? La gran mayoría no los viene a buscar por distintos motivos. Porque lo más común cuando uno habla con gente es, dice, bueno, es cierto, uno cuando congela ese material puede permanecer muchísimos años y esa pareja le pudo ocurrir un accidente, se pudo haber muerto uno de los miembros. Miren, desde que yo estoy en el IFER, que hayan muerto, que sepamos, hubo 14. Hacemos 1.800 casos por año y hace 18 que yo estoy en el IFER y solo hubo menos de 20.
Y el gran problema que tenemos son las parejas que se separan, no los que se mueren. Entonces, la realidad es que cuando uno ofrece el congelamiento de embriones, es un tema bastante controversial y por eso es que en muchos casos lo que se está tratando de hacer es ofrecer un congelamiento de una gameta como es el ovocito, ¿sí? Esto simplemente lo digo porque los centros de reproducción tienen que estar muy conscientes de que probablemente se carguen de embriones sin destino. De hecho, en nuestro instituto tenemos embriones congelados desde el año 93. Obviamente se imaginarán que lo más probable es que nunca vengan a buscar esos embriones. La única excepción, lamentablemente, la tuvimos en un caso de una pareja que 16 años después vino a buscar los embriones porque la hija que había nacido como consecuencia del tratamiento en fresco tuvo un accidente fatal. Entonces, la verdad de la historia es que uno se carga, en el instituto se carga de embriones y el ofrecimiento de congelar embriones debería al menos ser bastante más estudiado y bastante más reticente en el efecto del congelamiento, ¿sí? Veamos ahora el caso del congelamiento de ovocitos de banco. Cuando nosotros decimos ovocito de banco, se trata de algunas donantes que congelaron óvulos y en determinadas circunstancias se utilizan esos ovocitos que estaban vitrificados. En nuestro caso, en nuestro instituto, fíjense, no es que sea un instituto que se caracteriza por usar óvulos donados para los procedimientos óvulos donados vitrificados, porque si en 10 años hubo solo 200 descongelamientos, estamos hablando de 20 casos por año, lo que es nada, sobre 1.800 procedimientos en fresco. Pero bueno, esos son nuestros resultados. El promedio de ovocitos asignados es del orden de 7, la sobrevida que tenemos es del orden del 85% y la tasa de embarazo esperada está en el orden del 34,5%. Y acá quiero hacer la salvedad porque muchas veces uno dice, bueno, bárbaro, 34,5%, pero ¿cuál es el resultado en fresco? En nuestro instituto, la tasa de embarazo con óvulos en fresco donados, con un promedio de 6 ovocitos donados en fresco, está en el orden del 50%. Y esto es muy claro. Asignando un ovocito más que en fresco, la expectativa de embarazo no es la misma que en fresco. Y esto yo siempre hago relación porque en esto yo tengo un conflicto con mucha gente que ofrece el congelamiento de ovocitos. Y dice que el congelamiento de ovocitos es exactamente igual al congelamiento, el congelamiento de ovocitos tiene los mismos resultados o es tan bueno como la de ovocitos en fresco. La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo a los resultados y cuando uno puede decir, bueno, bárbaro, vos Valcarcel a lo mejor no lo estás haciendo tan bien y yo asumo la responsabilidad y sé que puede ser tranquilamente que no esté congelado de la mejor manera. Lo que nunca me saben explicar en ningún congreso es por qué, si los resultados son los mismos, cuando yo utilizo óvulos donados en fresco, acá en España, en Japón, en todos lados, utilizan un promedio de 8 ovocitos y cuando se trata de ovocitos descongelados, nadie descongela menos de entre 12 y 15 ovocitos. Si para tener los mismos resultados yo necesito descongelar casi el doble, lo que me queda claro es que la característica de un óvulo desvitrificado no es la de un ovocito fresco. Entonces, un poco quizás mi intención es explicarles esto y que cuando uno tiene que asignar ovocitos desvitrificados, que andan muy bien, pensemos que hasta el año 2008 la sobrevida era de un 10% y hoy es un 90%, lo cual es maravilloso, la técnica es muy buena, sin embargo los resultados reproductivos no son exactamente iguales, porque si no, no hay ningún motivo por el cual asignar casi el doble de ovocitos descongelados para una paciente si anduvieran tan bien como los frescos. Y hoy en día el otro elemento que se ve y que nosotros también lo encontramos es que no todas las donantes son buenas donantes de óvulos en fresco. Hay algunas donantes, y es un elemento que se está viendo, es que andan muy bien sus óvulos desvitrificados, logran embarazos y nacimientos a término, mientras que otras donantes que andan muy bien en fresco, cuando uno los congela, y los congela la misma persona y los congela de la misma manera, sin embargo no logra esos resultados. Hoy en día lo que se está haciendo en muchos lados es identificar a las donantes de ovocitos que van a ser vitrificados porque
uno tiene la sospecha, y nosotros ya a esta altura no tenemos la sospecha, sabemos que es así, hay algunas donantes que andan muy bien sus ovocitos cuando son desvitrificados, mientras que otras son muy buenas como donantes en fresco, pero no así con óvulos desvitrificados. Entonces, un poco el mensaje que les quiero mostrar es que la donación de ovocitos en fresco todavía sigue siendo, al menos en las condiciones que trabajamos nosotros, que la verdad de la historia, nosotros no descongelamos 15 ovocitos para una donante, descongelamos 7, ¿sí? En estas condiciones, la expectativa de embarazo está en el orden del 34%. Veamos aquellas pacientes que congelan ovocitos por maternidad diferida o por razones sociales. Son aquellas mujeres que no tienen pareja o que privilegian desarrollarse en otro ámbito y postergar la maternidad. Hoy en día es muy conocido que hay muchas empresas, incluso en la Argentina, que le ofrecen a las empleadas el congelamiento gratuito, se lo cubre la institución en donde trabajan para evitar los trastornos de la maternidad mientras que uno está trabajando. ¿Sí? La concepción de si es un trastorno es bastante discutible, pero bueno, lo real es que hoy es una práctica. En Estados Unidos empezaron empresas como Google, como Facebook, ofreciendo eso, y la verdad de la historia es que muchas veces la historia no es tan real como se pinta, ¿sí? O al menos yo lo que intento mostrarles es que no es tan así. ¿Cuáles son los resultados en nuestro instituto? En el caso de mujeres que congelaron, tenemos 637 mujeres que congelaron, la edad promedio está en 37,3 más o menos 3,5 años. Fíjense, una característica, uno tendería a pensar que si es una mujer joven tiene que tener tiene que producir más óvulos que una mujer añosa. En nuestro instituto eso no se vio. En realidad, si la mujer tiene 20 a 30 años y tiene 35 a 38 años, después de la estimulación, la respuesta es semejante. El promedio de ovocitos, y esto es característico de nuestra población, uno esperaría que tuvieran más óvulos. Son chicas jóvenes que vienen a congelar no por un tema de infertilidad, sino porque quieren postergar su maternidad. Sin embargo, ¿sí?, los valores indican que no hay diferencias significativas en los distintos grupos etarios, excepto cuando la mujer tiene más de 40 años y congela ovocitos. En ese caso, sí encontramos unas diferencias significativas con respecto al resto de las mujeres que congelan óvulos. Y uno de los temas cruciales es, nosotros vemos gran cantidad de mujeres añosas. El tema está, ¿qué hacer con estas mujeres añosas? Porque la verdad de la historia, su expectativa de lograr embarazo es menor que el de una mujer joven, pero su realidad es que llegan con 40 años. Entonces, decirles que no tienen ninguna chance también es falso, ¿sí? Lo que nosotros tratamos de hacer es plantearle la realidad, que sus expectativas son menores, pero que también es cierto que es la única alternativa de tener un hijo biológico que tienen. Ahora, yo les voy a presentar, ¿sí?, los resultados de aquellas que por razones sociales vinieron a descongelar. Fíjense cuántas de ellas, Y el primer número es quizás matador. Descongelaron solo un 6,7%. Y esto es lo que se ve en la bibliografía internacional. En general, menos del 10% de las mujeres que congelaron por razones sociales descongelan sus óvulos. Pero les sirve psicológicamente para pensar que el tema reproductivo lo detuvieron en el tiempo y quizás en un futuro lo puedan encarar, ¿sí? Pero la verdad es que son muy pocas las pacientes que por razones sociales después vienen a buscar esos óvulos que están congelados. Por dos motivos: porque consiguieron pareja, porque tenían pareja y se decidieron a tener un hijo, o porque decidieron que sin tener pareja recurrían a un banco de semen. La edad promedio de los ovocitos criopreservados de estas mujeres estaba en el orden del 38 más o menos 4 años, ¿sí? El tiempo en general de almacenamiento estuvo en el orden de entre 3,4 más o menos 2,1 años. La edad de promedio de descongelación en el orden de los 42. Hubo 47 transferencias embrionarias, el 94% de las pacientes tuvieron transferencias y 3 procedimientos se cancelaron por falla completa de fertilización de un único ovocito que habían congelado, ¿sí? Un 6% de ellos.
En estas pacientes, ¿sí?, se realizaron 50 procedimientos. La sobrevida estuvo en el orden del 94,2%, el número de embriones clivados, el orden de 3,3 más menos 2, se transfirieron un promedio de 2,2 más menos 0,9 embriones, y los resultados reproductivos lo que indicaron es que lograron embarazo un 27,6%, 13 de 41, una tasa de implantación del 12,3%, una tasa de aborto de un 15% y la tasa de nacidos vivos más evolutivos por transferencia en el orden del 23,4%. Cuando analizamos la tasa de nacidos y evolutivos por ovocito desvitrificado, nos da el orden del 3,9%. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitan muchos ovocitos vitrificados para tener un hijo nacido vivo. A pesar de ello, el resultado de tasa de nacido vivo es alto. Y esto es muy importante porque acá yo les presento los casos en particular que tuvieron abortos y los que nacieron. Fíjense que la edad de criopreservación está en 40, 40, 41, 41, 36, 24, 42, 35, 31, 40, 38. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo nacieron bebés de mujeres jóvenes, nacieron también de mujeres añosas, ¿sí? Pero fíjense una característica, la cantidad de ovocitos que tenían en general las mujeres añosas: 40 años, 10 ovocitos; 41 años, 8 ovocitos; 42 años, 10 ovocitos, ¿sí? 40 años, 10 ovocitos. En estos casos lo más importante es la cantidad de ovocitos que se pudieron congelar. Es algo que quizás es una verdad de perogrullo para cada uno. Cuando ustedes tienen una paciente de 41 años y las estimulan y sacaron 14 ovocitos, esa señora es la que tiene chance de embarazo. En general, la que sacó a los 42 años un ovocito en fresco, su expectativa es muy baja. Pero no podemos decir que es cero, porque fíjense que aún mujeres con 40 años y 4 ovocitos logró embarazo, y una de 41 años con 4 ovocitos también tuvo nacimiento. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. La respuesta general no puede ser no tiene chance. Es más baja, claramente, y va a depender del resultado de la estimulación biológica, ¿sí? Cuando se le sienta adelante una paciente, le dice 42 años, la respuesta tiene que ser: primero tenés que estimularte y ver cuántos óvulos sacás para que hablemos de tus chances reales. Quizás ustedes me dicen, es complicado porque la señora antes de estimularse quiere saber sus chances reales, pero en este tipo de pacientes el resultado está directamente relacionado con el número de ovocitos captados. Veamos en los pacientes oncológicos que vitrificaron ovocitos. La edad promedio son chicas jóvenes que, fíjense, el número de ovocitos que vitrificaron, un promedio de 7. En nuestro caso, este es el motivo por el cual congelaron ovocitos, la gran mayoría por cáncer de mama, ¿sí? Pero veamos ahora el destino final de esos ovocitos. A la fecha de los 65 fueron utilizados nada más que 6. Se retiraron por distintos motivos, en algunos casos para descartarlos y en otros casos para llevarlos a otro centro, un 15%. Se descartaron solo 2 casos y permanecen criopreservados el 72% de los casos. Las pacientes oncológicas, al igual que las pacientes que difieren la maternidad, al igual que las pacientes que congelan embriones, muchísimas veces no vienen a buscarlo. Y eso es algo que es importante. Cuando uno congela material, lo más probable es que el material congelado no se ha venido a buscar nunca. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. En nuestro caso, ¿sí?, descongelaron solo 6 pacientes. El número de ovocitos en estas pacientes fue de 5. La sobrevida, 91%, lo que habla muy bien de las características del método, ¿sí? Y de esos 6 casos hubo 2 embarazos. Uno terminó siendo un aborto y el otro nació, lo que da un resultado de un 16,7%. Veamos ahora los pacientes oncológicos que criopreservaron tejido ovárico. El motivo es bastante parecido
a el motivo por el cual congelaban óvulos los pacientes oncológicos. Sobre 44 casos, ¿sí?, la mayoría por cáncer de mama, ¿sí?, el resto por otros cánceres. Existen dos metodologías de criopreservación de tejido ovárico en el mundo, la criopreservación lenta y la vitrificación. Contrariamente a lo que ocurre con los ovocitos y los embriones, la técnica que está más ampliamente difundida es el congelamiento lento. ¿Por qué? Porque tiene muchísima más experiencia a nivel internacional que la vitrificación, ¿sí? Si bien la vitrificación uno espera que tenga excelentes resultados, a la fecha hay muy pocos chicos nacidos como consecuencia de la descongelación por desvitrificación de tejido ovárico. Sin embargo, hay muchos chicos nacidos como consecuencia del descongelamiento de tejido ovárico. ¿En qué consiste? Se toma una biopsia de uno de los ovarios, se le toma la corteza del ovario, se corta en trozos pequeños, se colocan en un criovial con medio de criopreservación y se coloca en una congeladora, ¿sí?, programable, que lleva la temperatura a 33 grados bajo cero y luego se colocan en el interior del del nitrógeno líquido. Y la otra alternativa, como les decía, es la vitrificación. En nuestro caso realizamos 2 casos, en donde se tiene el ovario completo y por medio de esta estructura en forma de ventana se corta un ojal o ventana, se coloca sobre un soporte de un material que en general puede ser cobre o alguna aleación de este tipo, y directamente se sumerge en nitrógeno líquido, ¿sí? En nuestro caso se utilizó nada más que en 2 casos vinieron a descongelar el material. Se descartaron 2 casos por fallecimiento de las pacientes y permanecen criopreservadas el 91% de las muestras que fueron congeladas. ¿Qué ocurre cuando uno descongela y tiene que hacer el trasplante del tejido ovárico congelado? Bueno, se descongela y el cirujano toma los trozos descongelados y los inserta en el ovario que quedó remanente, que en general se sometió a radio o quimioterapia y que no tiene ninguna producción de ovocitos. Se inserta, pero sirve como nicho básicamente para que el desarrollo del tejido descongelado logre una excelente irrigación. Y en nuestro caso, las 2 mujeres que descongelaron tejido ovárico, ambas mujeres recuperaron sus ciclos menstruales a los 6 meses. Si uno lee en bibliografía, dice que el descongelamiento de tejido ovárico y su injerto tiene que tiene que recuperar los ciclos menstruales en un periodo de entre 6 y 8 meses. En nuestro caso, las 2 mujeres los recuperaron a los 6 meses. Una de ellas nunca buscó embarazo. Lo que pretendía era volver a tener los efectos hormonales, y los tuvo y los tiene como consecuencia del injerto de ese tejido ovárico. Y la otra señora tiene 2 hijos a la fecha, el primero por inseminación y el segundo en forma espontánea. La ventaja que tiene el congelamiento de tejido ovárico en ese sentido es que, como el material se inserta en el ovario, no es necesario hacer sine qua non una técnica de reproducción asistida para poder tener hijos en un futuro. Con relaciones espontáneas pueden quedar embarazadas, ¿sí? En nuestro caso, esta señora quedó embarazada primero por una inseminación y después en forma espontánea. Como conclusión, o como conclusiones, lo que podemos decir es que la criopreservación de gametas y embriones en pacientes infértiles es un procedimiento complementario clave en cualquier laboratorio de reproducción asistida, permitiendo un aumento constante de las tasas de embarazo acumuladas y el número de nacimientos. La criopreservación de ovocitos por motivos sociales es una alternativa válida en mujeres sin pareja o que desean postergar la maternidad. Sin embargo, no debe generarse falsas expectativas en estas pacientes respecto a las verdaderas posibilidades de embarazo futuro. Deben ser claramente asesoradas respecto a que las tasas de embarazo y nacimiento decaen bruscamente si la paciente es mayor de 36 años o si criopreserva pocos ovocitos.
Nuestros resultados muestran que el uso de esta estrategia reproductiva es quizás la única chance de tener hijos en un futuro para este tipo de pacientes, ¿sí? Y que la criopreservación de tejido ovárico para su posterior trasplante es una metodología que está ganando cada vez más reconocimiento como método válido para la preservación de fertilidad en pacientes jóvenes que requieren un tratamiento potencialmente esterilizante para el cáncer. Para finalizar, les quiero mostrar 2 diapositivas que están relacionadas a un grupo de mujeres que son muy importantes en mi vida. La primera es esta, que son mis compañeras de trabajo. Con ellas yo trabajo todos los días y de hecho yo estoy acá porque ellas están en el laboratorio ahora haciendo los procedimientos. Ellas son Soledad Bouzas, Marisa Tiberón, Mercedes Guidobono y Macarena Felici. Y el segundo grupo de mujeres que me acompaña en algunos casos desde muchos años más y en otros desde que nacieron son mi mujer y mis hijas, que, como yo siempre digo, si no fuera por su apoyo permanente, la verdad, esto es imposible de llevar adelante porque quienes trabajamos en esto dedicamos muchísimas horas de nuestra vida y le restamos muchísimas horas a nuestra familia. Entonces, también quiero hacer un reconocimiento público de ellas porque yo no sería nadie si ellas nunca estuvieran atrás y si no estuvieran permanentemente alentando a lo que yo hago y lo que hacemos en el laboratorio. Nada más, muchísimas gracias.